Buenos días, mi nombre es Guillermo Milán y voy a trabajar el texto de Nicholas Rose que se titula Historia crítica de la psicología. Voy a realizar apenas una introducción al texto. Voy a traer algunos elementos que espero que sirvan para la lectura. Solamente son elementos que están en la primera mitad del texto, pero creo que van a ser suficientes para que ustedes puedan contrastarlos y realizar una lectura. Y el texto comienza con una pregunta que se hace Nicholas Rose. ¿De qué manera debería hacerse la historia de la psicología? Y él, en la primera parte del texto, en las dos primeras páginas, él establece dos o tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que la psicología debe estudiarse, digamos así, en contexto. Una historia crítica de la psicología tiene que abordar la relación entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. O sea, no se puede pensar que la psicología va a producir un objeto inmanente, separado de su contexto. Las propias relaciones con el contexto son intrínsecas, son absolutamente esenciales al problema que tenemos entre manos, ¿no? Que es tratar de pensar de qué se trata cuando hablamos de lo psicológico, de la psicología, de la verdad en psicología, de la realidad en psicología. En esta distinción de factores, Nicholas Rose habla de, por un lado, lo psicológico y por otro lado, lo subjetivo y la subjetivación. Quiere decir que no es lo mismo. La subjetivación, digamos así, sería una especie de campo en el cual interviene la psicología. La psicología produce saber, sin duda, sobre la subjetivación y los procesos de subjetivación, pero también interviene en los procesos de subjetivación, produce subjetividad. Es una posición política, es una operación sobre el campo subjetivo. En segundo lugar, en el texto, Nicholas Rose destaca las cuestiones de la verdad y de la realidad psicológicas. Él dice que reflexionar sobre las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y por realidad son un aspecto central para construir una historia crítica de la psicología. ¿En qué sentido? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, desde un punto de vista más tradicional o de sentido común, en la verdad y la realidad, generalmente pensamos en que hay una realidad dada sobre la que se pueden realizar afirmaciones, se pueden construir enunciados y decir algo verdadero o falso sobre una realidad que está, como dijimos, dada de antemano. Pero aquí Nicholas Rose nos va a hablar de un tipo de verdad y de concepción de la realidad diferentes. Porque la realidad y la verdad en psicología van a ser postuladas en el texto como construidas discursivamente, como construidas técnicamente por digamos así, por las prácticas psicológicas, por la forma en que se construye el saber psicológico. La propia psicología realiza una intervención en la realidad general del mundo humano, digamos así, según el cual esa realidad adquiere, digamos, características psicológicas. Los sujetos que se mueven en esa realidad y que participan de las realidades adquirirán y serán caracterizados como sujetos psicológicos. En tercer lugar, la pregunta que surge es, bueno, si la verdad y la realidad son construidas, ¿de qué manera podemos guiarnos? ¿Cómo nos orientamos en esa realidad? ¿Cuál es el parámetro de referencia para poder decir algo sobre esa realidad? Si todo es construido, si todo es una realidad, digamos así, que es producida. Nicholas Rose dice lo siguiente: ciertas formas de historia es un elemento interno de la conciencia de todas las prácticas de representación e intervención a las que llamamos ciencia. Entonces, la historia aparece como una forma de la conciencia de la ciencia. El modo en que contamos la historia de una ciencia, de una disciplina y de su objeto, será interno al objeto de la disciplina, y el objeto de la disciplina se construye también por la forma en que contamos la historia.
Según Rawls, eso equivale a establecer como la conciencia de la disciplina. El modo en que contamos la historia de una ciencia será su conciencia. Escribir la historia de una disciplina es como darle conciencia, es darle historicidad, es como subjetivar a la propia disciplina. Y como una forma de, digamos así, críticamente darle referencias. Como si fuera importante conocer la historia de los objetos, como si fuera importante que los objetos no se separen de su historicidad, no se separen de su origen, sepan de dónde provienen. Y esto anuncia de alguna forma irremediable el hecho de que va a haber sujetos que sí estarán separados de su origen, sujetos que estarán, digamos así, alienados. El hecho de que haya un corte en la relación de los sujetos y de los objetos con su historia. Como si eso los hiciera más leves o más eficaces, más intercambiables, como si alienar un objeto de su origen aumentase su eficacia y su operatividad. Nicholas Rawls entonces teje un argumento muy simple. Primero nos dice que no hay una razón absoluta, ni hay una conciencia histórica absoluta, no hay una verdad histórica absoluta. Y además tenemos que lidiar con, digamos así, un mundo humano en que la realidad y la verdad son construidos, son producidos por los propios humanos. Entonces, Nicholas Rawls nos dice que debemos contar por lo menos con un dispositivo crítico. Eso va a ser la historia crítica de la psicología. Debemos crear una forma de conciencia crítica que nos permita guiarnos, tomar decisiones en el terreno difícil de la ética y de la política de las ciencias. En el terreno del saber y del poder de las disciplinas. A continuación, Nicholas Rawls establece la diferencia entre historia recurrente e historia crítica. La historia recurrente corresponde a una cierta concepción de la disciplina, una concepción del objeto y de cómo se produce su avance o consolidación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si hay un discurso dominante, hay un discurso muy poderoso, digamos así, que es el discurso de la ciencia. Y de alguna forma contar la historia de ese discurso, de ese proceso de producción de conocimiento que llamamos ciencia, es algo que, digamos así, está afectado por el poder que tiene la ciencia. Cuenta una historia de la ciencia que le conviene a esa